Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día. Estamos una vez más en este mediodía listos para comenzar un nuevo programa de como en los días de Noé. Y deseamos a todos los que nos están siguiendo por Facebook que Dios les bendiga, un bendecido día. Esperamos que Dios sea bueno y ese día les bendiga grandemente. Bien, el tema del día de hoy lleva por título Diferencias entre Pesaj y Pascua. Es importante que consideremos hoy que estamos viviendo prácticamente ya a lo que se le conoce normalmente como Semana Santa. Pero es importante que conozcamos nosotros hasta qué punto estamos siendo bíblicos en este procedimiento o simplemente estamos siguiendo mandamientos o doctrinas de hombres. El problema de nosotros es que tenemos realmente una Biblia con un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y se nos enseñó que el Antiguo Testamento pertenecía a Israel y el Nuevo es el que pertenece a nosotros. Y esto provocó que se nos quitara gran parte de la Escritura. Y es aquí lo complicado, porque nunca podrás entender un libro si lo comienzas a leer después de la mitad. Lo único que vamos a tener es confusión. Y algunos eruditos bíblicos, como para completar esto, nos presentan a un Dios como un ser que se encuentra en proceso de aprendizaje, un Dios en evolución. Pero realmente Dios no cometió errores en el Antiguo Testamento y luego posteriormente hizo las cosas bien, sino que más bien cada acción tiene un propósito, tiene una intención directa y un resultado que fluye de esa acción, y todo lo que acontece es importante. No podemos pasar por alto nada. Incluye especialmente los pactos, las alianzas, incluido la dispersión o la diáspora, como se le conoce en el lenguaje católico. Lo que llamamos Antiguo Testamento no es la historia de un Dios obsoleto, de un Dios que se equivocó, sino que es la historia en desarrollo de un plan perfecto, de un Dios perfecto. Y eso lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. El problema está en esa situación que se nos enseñó que el Antiguo Testamento no era para nosotros. Pero cuando nosotros leemos en la segundo libro de Samuel 22:31, dice: en cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Adonai. Este término lo podemos traducir como intachable. En cuanto a Dios perfecto es su camino y intachable su palabra. Creo que en este versículo podemos entender que tenemos realmente un Dios, no que se está renovando, que hay un pacto antiguo, un pacto nuevo, y que las cosas se van dando conforme este Dios se va renovando. No. La Escritura nos deja bien detalladamente que todo es un plan perfecto desde el principio hasta el fin. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Adonai, no cambio. Con esta pequeña reseña, con esta introducción, quisiera que empecemos a entender cuál es la diferencia que hay entonces entre Pesaj y Pascua. Actualmente estamos viviendo ya el principio como lo que es la Semana Mayor, o se le llama la Semana Mayor. Pero veamos esto: Pesaj o Pascua. En sí es nacida como Pesaj en el antiguo pueblo de Israel. De Pesaj pasó al griego como Pasca. Y del latín Pascum o Pasca, que significa lugar de pastura o pastos.
en un latín vulgar se convirtió en Pascua, que es como a nosotros nos llegó al español. Entonces, si vemos desde su significado, Pascua y Pesach, veremos que no tienen relación entre sí. El contenido de la palabra en sí no nos indica realmente cuál es la acción. Pascua, lugar de pastos o pasto, cuando Pesach significa pasar por alto. Pesach es una celebración de libertad. Libertad de la esclavitud de Egipto, libertad del mundo, libertad del pecado. Pesaj es una celebración de gozo, no una semana de tristeza, de pasión, de dolor, donde hay que sufrir. No, y yo creo que la misma historia nos lo enseña esto. ¿Cuánta gente podíamos ver que está llorando o sufriendo porque se murieron los héroes de la nación? ¿Alguien nos llora cuando se festeja la libertad? Es por lógica que no. Esto es exactamente igual. Pesaj no es tiempo de tristeza. Pesaj es celebración. Y Pascua precisamente es ahí donde hace la diferencia. En un principio, desde el primer Éxodo, y lo que vemos aquí, Pesaj, siendo esa fiesta de libertad, también es una fiesta de juicio. Juicio sobre Egipto, que es un prototipo del mundo. Y prácticamente que el cual también, así como Egipto pasó sobre un juicio, el mundo también pasará por juicio. La fiesta de Pesaj fue ordenada cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por mano poderosa de Adonai. Y fue una fiesta que debería de hacerse a perpetuidad, porque habría un segundo éxodo. Fíjese bien lo que acabo de decir. Fue ordenada a perpetuidad porque habría un segundo éxodo. Para que no olvidemos sus principios y nos quede claro que Él es fiel y poderoso para librarnos de mano de nuestros enemigos y que en medio del juicio a las naciones, Él siempre va a guardar a su pueblo. Durante el cautiverio babilónico, el pueblo de Israel adoptó los nombres del calendario babilónico, incluso cambiando al único nombre que Adonai le había dado al mes primero, mes de Abib. Le cambiaron a mes de Nisán. Éxodo 13:4 nos dice: vosotros salís hoy el mes de Abib. El mes de Abib. Y este será el primer mes del año. Éxodo 12:1 dice: habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Y será este el primero de los meses del año. En esta cita podemos encontrar muy detalladamente el único mes que Adonai le da nombre. Los otros meses no tienen nombre. Y empieza a dar la orden: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña y no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esa fue la orden. Primero, la orden de Adonai es celebrar cada año la cita con Yod-Hei Bad-Hei, y es el día 14 de Abib para recordar la salida de Egipto. Estamos hablando de Pesaj. Pesaj, pasar por alto. Y luego sigue diciendo: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Entonces, la ordenanza queda así: estatuto perpetuo. Consideremos que la celebración de Pesach, antes de salir de Egipto, ya se le había anunciado a Abraham en el monte Moriah, cuando le pide que sacrifique a su hijo. Desde allí nos hace la relación directa del Cordero de Pesach, que llevaría al rescate de la casa de Israel, y en el segundo Éxodo, preparando precisamente la venida del Mesías. Todo encaja en un plan perfecto. No hay nada que no esté debidamente planeado. Es una historia en desarrollo y en el que todavía nosotros, hasta el día de hoy, así es como nosotros estamos. Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Esto es bien importante que entendamos esta parte. Lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesach de Jehová. Quizás encontremos este pequeño inconveniente, que toda la Escritura siempre va a mencionar Pascua. Más adelante vamos a entender cuándo nace Pascua y por qué y por orden de quién desaparece la palabra Pesach y se sustituye por Pascua. Pero es interesante que conozcamos su origen, su motivo, su razón, y podamos entender qué tan importante es reconsiderar si es Pesach o es Pascua. Cuando leemos esta parte, ¿cómo debe de comerse la Pascua de Adonai? Ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies. Podemos ver lo que dice Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y Efesios 6:14 vuelve a decir: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá vemos la unión entre los dos Pesach, la relación entre el primer éxodo saliendo de Egipto y el segundo éxodo siendo Yeshua el Cordero de Pesach. Aquí hay una relación. Yo no sé si en algún momento usted lo vio, pero si no, hoy a través de esta escritura quiero que lo analice. Aquí se unen estos dos Pesach. Es la relación entre el primer éxodo y el segundo éxodo, y que ambos inician exactamente con la misma instrucción. Así es que nosotros tenemos que estar listos, preparados para el segundo éxodo. Ahora, ¿cuál es el tema central de Pesach? ¿Cuál es el tema central? No es el arrepentimiento, sino nuestra libertad. Libertad del mundo, libertad del pecado, y algo más, mucho más importante, nuestra inclusión en el pueblo de Yod-Heh Vah-Heh, en el pueblo de Dios. Nuestra inclusión hacia Israel. La adopción como ciudadanos del pueblo de Israel. Así como Adonai hizo juicio a Egipto para liberar a su pueblo con el primer Pesach, del mismo modo Adonai hará juicio al adversario, a Hasatán, para liberar a la humanidad en el segundo Pesach. Por eso es importante que nosotros vayamos considerando los eventos y vayamos viéndolo a la luz de la Escritura, porque es muy fácil a veces decir: no lo entiendo, es complicado. Pues mire, este video usted lo puede ver una y otra vez, y si gusta permanecerá en Facebook, en YouTube,
Y usted puede ir analizando paso a paso la escritura y lo que ahora mismo estoy explicando, y usted puede ver realmente cómo hay esa unidad que quizás en algún momento no lo hemos podido ver, como dije al principio. Solo nos dieron la mitad de un libro y por eso no podemos entender qué es lo que sucedió antes. Así es que, así como Adonai hace juicio a Egipto en el primer Pesaj, del mismo modo en el segundo se hace juicio a Hasatán, al adversario, para liberar a la humanidad en el segundo Pesaj. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde allí, Juan está ya escribiendo y al mismo tiempo describiendo a un cordero que va a ser sacrificado, a un cordero de Pesaj que viene precisamente para remisión de pecados. ¿Cómo entra Yeshua? Hace su entrada a Jerusalén montado en un pollino. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo 21:6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa y tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían en el camino. Esto estamos hablando a lo que dentro de la escritura se le conoce como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Vemos a Jesús entrando sobre un pollino. Pero aquí hay algo que nosotros debemos analizar. ¿En qué tiempo suceden estos eventos? ¿En qué mes está sucediendo? ¿En qué fecha está ocurriendo? ¿Qué relación tiene cuando hablamos de un segundo Pesaj? Marcos 14:1 dice: faltaban 2 días para la Pascua o Pesaj y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales y sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. O sea, todos estos eventos ahora ya han transcurrido, o más bien faltan 2 días, han transcurrido ya 12 días del mes de Abib. Y ahora están justo 2 días antes de la Pascua, que se tenía que celebrar el día 14 del mes de Abib. Y que al mismo tiempo, justo terminando la cena, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, en Mateo 26:1 podemos encontrar: cuando Yeshua terminó de decir todas estas palabras, le dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra el Pesaj, y el Hijo del Hombre lo van a entregar para que lo ejecuten en un madero. Bien, esto es lo que nosotros quizás en algún momento no hemos podido unir en ambos Pesaj. Hoy no hay sacrificios. Hoy no hay un templo en Jerusalén. Hoy no hay un sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué no hay todo esto al día de hoy? Porque precisamente es aquí, a partir de este Pesaj, cuando se hace juicio. Es aquí, a partir de este Pesaj, cuando se hace el último sacrificio y el único para perdón de pecados. Y si se da cuenta, todo esto se desarrolla exactamente en el tiempo de la celebración de Pesaj. Y Yeshua mismo, en el Mateo 26, versículo 2,
está siendo muy específico cuando dice, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra Pesaj y al Hijo del Hombre lo van a entregar para que lo ejecuten en un madero. En un video anterior, cuando hablábamos sobre el Hijo del Hombre, hacíamos mención precisamente de que cuando Yeshua siempre se refirió a él, nunca se refirió con su nombre de Yeshua o de Jesús, sino que siempre se refirió como el Hijo del Hombre. Y en ese video explicamos exactamente quién es y por qué y en qué consiste el origen del nombre, de llamarse Hijo del Hombre, que no tiene nada que ver con José ni con María, sino que más bien el Hijo del Hombre era un ser totalmente divino, venido del cielo, totalmente un ser angelical. Y esta era la razón por la cual los sacerdotes se indignaban tanto. A ellos no les molestaba tanto que Yeshua dijera que era el Mesías. A ellos le indignaba mucho más cuando él decía que él era el Hijo del Hombre. Porque ellos conocían esa palabra profética y siempre decían, tú no puedes haber venido del cielo porque el Hijo del Hombre vendrá del cielo. Y sabemos, hemos visto a tu padre y tu madre y sabemos quiénes son. Así es que tú no puedes ser esa persona. Y aquí una vez más se le vuelve a decir a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra el Pesaj y al Hijo del Hombre lo van a entregar para que lo ejecuten. O sea, allí Yeshua cumple esta ordenanza profética, muriendo en la cruz. Y la razón por la cual murió Yeshua, ahorita lo vamos a ver desde la expresión directa de Caifás, el sumo sacerdote. Pero haciendo un poquito de resumen. Si lo vemos desde el tiempo de Abraham, el prototipo de que habría un cordero pascual cuando él está sobre aquella piedra en el monte Moriah, allí hay un sacrificio, pero allí a punto de sacrificar a Isaac está un cordero atrás con que hay que ser sacrificado y sustituye a, en este caso, el hijo de Abraham. Desde allí ya hay una connotación de un Pesaj. A Abraham no se le ocultó absolutamente nada del proceso, porque a Adán se le dijo, aún desde el tiempo de la esclavitud que viviría, Abraham supo cuántas generaciones estarían cautivas y por qué razón. Y Abraham supo que saldrían, Abraham supo que tendrían una bendición. O sea, Abraham no quedó sin información de las cosas que Dios llegaría a hacer. Y todo está escrito. Y hasta hoy todavía está en proceso de cumplimiento. Así es que esta ordenanza profética viene desde aquí, que sería por un cordero, la remisión. Llega a Egipto y es por un cordero, una vez más, la remisión, la libertad. Y hoy estamos viendo que Yeshua cumple esta ordenanza y una vez más Él muere en la cruz, siendo prácticamente nuestro libertador. Juan 11:50. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, Caifás, sin saber, estaba hablando una palabra profética, que era necesario que un hombre muriera y no que toda la nación pereciera. ¿Por qué él hace esta mención? Simple y sencillamente porque, aunque su enfoque él estaba totalmente ubicado en ese tiempo, él pensaba que si Yeshua seguía con esa insistencia, por quienes estaban siendo oprimidos en este tiempo, los romanos, se levantarían y entrarían en esa contienda y traerían mayor complicación para la nación completa. Así es que mejor era necesario, antes que nada, calmar a Jesús. En el versículo 51 vuelve a decir, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. ¿Se da cuenta? Ahora, más adelante en el versículo 52 vuelve a decir, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos
de Dios que estaban dispersos. O sea, al principio dijimos que había una inclusión. Y en esa inclusión precisamente se trata de los dispersos. Los dispersos de la casa de Efraín, y parte de lo que estamos y que somos ahora nosotros incluidos, quizás seamos descendientes o no del pueblo de Israel, tengamos sangre o no del linaje de Israel, pero por su muerte de Yeshua nosotros somos incluidos en ese plan de salvación. Entonces, es tiempo que nosotros empecemos a reflexionar un poco. ¿Cómo es Pesaj? ¿Qué tan importante es Pesaj para mi vida? ¿O celebro Pascua? Y en vez de tener un tiempo de Pesaj, voy a tener un tiempo de Pascua. ¿Cómo lo hago? Yeshua tenía que morir. Y murió. Y murió por la nación de Israel. ¿Quiénes son los dispersos? Oseas 8:8 dice: Israel ha sido devorado. Ahora están entre las naciones como vasija que nadie se deleita, porque ellos han subido a Siria como asno montés solitario. Cuando dice en esta parte, cuando encontramos a Oseas profetizando sobre Israel, se está refiriendo a la casa de Israel, también llamada casa de Efraín, que no es la misma que la casa de Judá. Son dos casas. Casa de Efraín que es llamada también casa de Israel o casa de Judá. 10 tribus y 2 más separadas. Ahora, estos se separan desde muchos años, desde el periodo del rey Salomón, pero que también ahí hay una historia que se relata la razón del por qué. Pero no voy a entrar en ese punto porque es bastante extenso y no nos daría tiempo. Lo importante que hoy nos tiene aquí es que podamos entender Pesaj y qué tan importante es que nosotros lo consideremos al día de hoy como una fiesta de libertad en verdad y no una fiesta de pasión y de dolor. Que Yeshua mismo dijo que a él nadie le quitaba la vida, sino que él la ponía en perdón y en restitución, en libertad del pueblo. Jeremías 16:14 dice: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, las cual di a sus padres. Esto es lo que estamos hablando del segundo éxodo. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, del sur y de todos los lugares a donde fueron arrojados, y volverán a su tierra. Esta es la promesa. ¿Por qué fueron arrojados? ¿Por qué fueron devorados? Porque el propósito y el plan de Dios era que fuésemos alcanzados, aún aquellos que no tenemos la sangre o el linaje de Israel. Pero por su gracia, ahí es donde aplica la palabra gracia. Por su gracia fuimos incluidos. ¿Qué hace la gracia? ¿La gracia nos permite olvidar los mandamientos de Adonai? No. La gracia nos incluye como hijos. Eso es lo que hace la gracia. La gracia no nos lleva a omitir los mandamientos. La gracia nos lleva a recibir los mandamientos y a recibir la adopción. En eso consiste la gracia, en pocas palabras, sin tanta complicación. Ahora, ese segundo éxodo, a donde la misma escritura, ¿y cuántos más profetas dicen? A ver, di al norte, da que a mis hijos, al sur, tráelos para acá. Mire, hoy precisamente estamos viviendo tiempos en que el pueblo de Israel está regresando, ya está volviendo a casa. Vea las noticias, póngase en contacto, vea cómo israelíes de
todo el mundo están tomándose tiempo y están volviendo a Israel. Cantidades cada día están regresando y tal parece que ese segundo éxodo ha comenzado ya y están volviendo a casa. Cuando esto se escribió, yo creo que quizás sonaba un poco extraño. Y quizás usted que ahora está oyendo por primera vez que habrá un segundo éxodo y que hay un segundo éxodo, quizás diga, pues eso no puede ser cierto. Bueno, aquí tiene la cita bíblica, lo acabamos de decir, lo acabamos de explicar. Y entonces vamos al día de hoy y vemos que las noticias dicen, los israelíes y los judíos dispersos están volviendo, están regresando a Israel. Y no solamente eso, sino que ahora mismo Israel está llamando a todos aquellos judíos, israelíes, de la casa de Efraín, que vuelvan a casa. Ahora, todo esto va a llevar al cumplimiento de Zacarías 8:23, cuando dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Pensemos, 10 hombres de las naciones. ¿Cuántas tribus fueron dispersas? ¿No fueron 10? ¿No tendrá esto una connotación profética? Y tomarán el manto de un judío. ¿Quién es el que ahora hizo la inclusión? ¿Acaso no fue un judío llamado Yeshua? ¿No fue el león de la tribu de Judá? Y que es por ese manto en el cual nosotros ahora podemos decir, hoy tengo una vez más la ciudadanía del pueblo de Israel. Ahora soy conciudadano ya del pueblo de Israel. Esto profético, aquí es donde ahora se está cumpliendo. ¿Qué más sigue entonces? Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, este es el acusador. Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Dijimos que en el segundo Pesach hay un juicio también, porque es parte de lo que estamos hablando. Es juicio y es libertad. Pesach, juicio y libertad. Juicio a Egipto. Ahora, juicio al acusador. Como todos participaron de carne y sangre, entonces también Él, también nuestro Dios participa para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, por medio de este juicio, Él destruye el imperio de la muerte y a partir de allí, ahora nosotros podemos hablar de resurrección. ¿Por qué? Porque Él resucitó y también a nosotros nos hizo partícipe de su resurrección. Ahora, Él no cometió pecado, pero se hizo pecado. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede Él hacerse pecado si no cometió pecado? ¿Cómo puede hacerse pecado si era el Dios mismo? Si era el Dios mismo. Segunda carta a Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mateo 26:59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Y aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada de lo que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sacerdote le dijo,
te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Pero la Escritura dice que él callaba. Y precisamente es aquí en esta parte. Esta era la palabra profética, su silencio. Isaías 53:7 lo dijo: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esa era la palabra profética de su silencio. ¿Cuál era el propósito? Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Yeshua sabía que eran testigos falsos. No denunció, guardó silencio. Y por el hecho de guardar silencio, él, de ese modo, se hizo pecado. O sea, todo tiene al final una connotación profética basado desde de las mismas instrucciones de Dios. Y es aquí precisamente donde podemos ver, por el simple hecho de quedar en silencio, de quedar callado, así Yeshua cumple esta palabra profética haciéndose pecado. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Juan 8:28, les dijo pues Yeshua: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esta palabra indica y le deja muy claro a los sacerdotes, a los principales sacerdotes que traían esa situación. En verdad es este el Mesías. Es este el Mesías del que habla Daniel. Es este el Hijo del Hombre que dice que es. Y traían toda esa situación allí. Y como que le creían, no le creían. Contravenía a ellos con sus ordenamientos. Pero aunque ellos sabían que eran mandamientos de hombres estipulados, nada más y nada menos que por ellos mismos. Que de hecho actualmente podemos entender que todavía existe el Talmud. Y muchos se rigen por el Talmud. El Talmud es un compendio de escritos elaborados por los mismos rabinos. No importa qué tan sabios sean, solamente son extractos de la Torá o interpretaciones de la Torá de cada rabino, de cada sabio. Pero ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, a su Ruach HaKodesh, que nos puede traer a nosotros revelación cada vez que podemos leer la Escritura. Entonces no necesitamos un Talmud, necesitamos la palabra misma de Dios para poderlo entender. Y aquí en Juan precisamente le dice: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, cuando le hayas crucificado, entonces sabrás que yo soy. Que yo soy. Y cuando él habla esta palabra del yo soy, recordemos que cuando Moisés le pregunta ¿quién le digo que me envía? Y él dijo Yod Hei Bad Hei. Y eso lo tradujeron como el gran yo soy. Y entonces cuando él dijo conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Una vez más está diciendo: yo vengo del cielo, permanezco en el cielo y volveré al cielo. Esta parte lo podemos comprobar cuando él ya está en la cruz, crucificado, exactamente en la tarde del día de Pascua, justo cuando los corderos están siendo sacrificados en el templo para participar de la cena pascual. Yeshua también está siendo crucificado como cordero en la cruz para perdón
o para libertad del pueblo de Israel. Y justo allí, en Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Cuando nosotros vemos este escrito, lo podemos ver, y para nosotros Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, pues no significa nada. No puede decir absolutamente nada. Cuando él dijo, cuando me levante sabrán que yo soy. En el versículo 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque en el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En griego, en hebreo y en latín. Cuando nosotros leemos en español, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, no significa nada. Pero cuando ellos leyeron en hebreo, porque el otro punto es que a nosotros nos han enseñado esa escritura en latín y en griego, tampoco no dice nada. Pero cuando se pone esta escritura, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en hebreo, entonces el asunto cambia. Yeshua HaNozri. Yeshua HaNozri. Recuerde, lleva la Yod. Bemelech, Rey. Bemelech HaYahudin. Ahí encontramos otra vez. Yod, Hei, Bat, Hei. Yeshua HaNozri, Bemelech HaYahudin. Entonces, cuando los principales ven el tetragramatón como le conocemos nosotros, ellos ven inmediatamente la misma palabra del gran yo soy. ¿Y qué les había dicho? Cuando me levanten, entonces conoceréis que yo soy. Y justo allí decía Yod Hei Bat Hei. Inmediatamente corrieron hacia Pilato en el versículo 21 y le dijeron, ¿puedes quitar lo que está allí? ¿Por qué le escribiste Rey de los Judíos? Cámbialo, quítalo. Versículo 22, Pilato respondió, lo que he escrito, lo he escrito. No lo voy a cambiar. Ahí se cumplió una vez más esa palabra profética. Y hasta entonces, los sacerdotes de ese tiempo supieron que quien estaba allí en la cruz era exactamente Yod Hei Bat Hei. Ahora, Mateo 20:19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Recuerden que a partir de la Pascua al día siguiente es considerado día de reposo. No estamos hablando de un sábado, estamos hablando de un día de reposo especial. Por eso dice de gran solemnidad. En hebreo la palabra Shabbat, que significa reposo o descanso, cambia cuando es un día grande, un día alto de gran solemnidad, y se le conoce como un Shabbatón. Ahora, en esta parte es donde a veces viene la confusión en decir que era viernes para sábado, que había muerto porque finalmente era el día de reposo. Y no estamos hablando de ese sábado o de ese Shabbat. Aquí es otro, porque de acuerdo a la ordenanza que se da desde Egipto, precisamente es que justo terminando la cena pascual, al día siguiente, entonces se convierte en un día de reposo, en un día de gran solemnidad. Ahora,
Cuando estaba todo este asunto y ellos andaban muy apurados con el sacrificio de los corderos en el templo, porque los corderos tenían que ser sacrificados y tenían que hacer eso rápido, entonces le dijeron que en el caso de los que estaban en la cruz, pues le quebraran las piernas para que fuesen quitados de allí y ya fuesen terminados. Y cuando se lee en el versículo 32, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado ningún hueso suyo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía que ser quebrado ningún hueso de Yeshua? ¿En dónde estaba ese principio? ¿Qué dice la ordenanza de Pesach? Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Así es que, una vez más podemos ver a Yeshua cumpliendo paso a paso cada parte de Pesach, que se estableció el primer Pesach en Egipto, a la salida. Así ahora, justo en este momento, se estaba cumpliendo también, pero ahora Él era el Cordero. Lo sepultaron rápido porque el tiempo de Pesach ya estaba inmediato, tenían que bajarlo. Encontraron un sepulcro cerca. Juan 19:42 dice: y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque el sepulcro estaba muy cerca, pusieron allí a Jesús. Así es que hasta aquí podemos ver a un Yeshua cumpliendo paso a paso ese principio de un libertador, pero de un libertador que no viene a luchar con espada contra la humanidad que está oprimiendo a su pueblo, porque antes de libertarlo físicamente había que hacer una libertad espiritual. Tenía que hacerse la liberación espiritual, morir, dar su sangre, pagar el precio de la redención de la humanidad. Y a partir de allí, entonces, las cosas cambiarían. Es por esta razón que Pesach es libertad. Y nuestro libertador, nuestro Cordero de Pascua, se llama Yeshua. Ahora, ¿cuál fue el propósito profético de su entrada en Jerusalén montado en un pollino? Veamos esta parte. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjese bien. Éxodo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Y también redimirás al primogénito de tus hijos. ¿A quién representa el asno? Oseas 8:9. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. ¿A quién se refiere que era como un asno montés? Efraín, la casa de Efraín. Entonces, podemos ver que en su entrada triunfal viene precisamente montado sobre un asno. Viene entrando en representación a la casa de Efraín. Está diciendo a la humanidad que Él es el Cordero Pascual, tanto para la casa de Judá, pero también para la casa de Efraín. Así es que la única forma que hay de poder comenzar a ganar esta batalla es derrotando, haciendo juicio al enemigo, quitándole todo poder y toda autoridad desde
el mismo punto donde el enemigo está. Así es que Yeshua vendrá, pero no vendrá solo. Será con la casa de Israel, que fue los que vino a buscar y a salvar. Y se cumplirá Ezequiel 37. Se necesita la unión de las dos casas. En el versículo 22 dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más se van a dividir en dos reinos, porque lo que es hasta los tiempos de Yeshua estaba dividido: casa de Efraín, casa de Judá, reino del sur, reino del norte. Así es que Yeshua en el segundo Pesach, siendo el Cordero de Pesach, cumple y termina este juicio. Y Él se levanta invicto, vencedor, uniendo y venciendo. Y dando a su pueblo y a nosotros libertad y adopción. Ahora, ¿cuándo deja de ser Pesaj y comienza a ser Pascua? ¿En qué momento se convierte en Pascua? En el concilio de Nicea, en el año 325, Constantino el Grande, que es el convocador del concilio, se opuso firmemente a la costumbre de celebrar Pascua, siguiendo, dice, el ejemplo de los judíos. Y luego dice, él estaba convencido de que esto perjudicaba la reputación de los cristianos, que los judíos podían decir que los cristianos no podían celebrar ni siquiera su fiesta más importante sin abandonar la costumbre judía. El emperador argumentó la inaceptabilidad de esta costumbre por el hecho de que los judíos a veces celebraban Pascua 2 veces al año. Así es que todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía observarán desde ahora la costumbre de los romanos y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. Entonces, en el año 325, Constantino da la orden que a partir de allí se observará la costumbre de los romanos. ¿Qué tenemos ahora nosotros o de dónde nosotros provenimos? Apostólico y romanos. ¿Tenemos una iglesia totalmente bíblica cristiana o tenemos una congregación católica cristiana? ¿Qué costumbre sigue usted? ¿Sigue Pesaj o sigue Pascua? Si esto fue dado desde el año 325, después de las reformas que hiciera Martín Lutero y después de la separación que se tuviera y que naciera lo que se le denominó Iglesia Protestante, entonces a partir de allí hubo la separación total o simplemente nosotros nos trajimos las prácticas, los rituales romanos como hasta hoy. Celebramos Domingo de Ramos. ¿Quién estableció Domingo de Ramos? Celebramos los Vía Crucis. Celebramos 7 palabras. Celebramos al mismo tiempo que ellos, cuando ellos decidieron romper con el pueblo de Israel. Porque se les hacía que el pueblo de Israel estaba mal, se les hacía que el pueblo de Israel era un pueblo malo, que estaba... no era digno de considerarse porque ellos eran un pueblo homicida por haber dado muerte a Yeshua, cuando Yeshua solo vino a libertarnos a nosotros y aún a ellos mismos. Entonces, ¿cuándo nace Pascua? En el año 325. Beda el Venerable es uno de los precursores, y cuánto más pudiera mencionar, pero en ese tiempo precisamente era Constantino quien determinaba qué o cómo se cambiaba. Y aquí la orden era seguir todas las tradiciones de costumbres romanas. Y que a partir de allí, todo lo que tenía que ver con las costumbres judías se rompían. Eso usted puede buscar la información, sobreabunda. Hay cartas ahí muy explícitas al respecto.
Y quiero que reflexionemos un poco ahora en esto. ¿Qué fiesta debemos entonces nosotros celebrar? ¿Debemos quedarnos con Pascua? ¿O debemos celebrar Pesaj? ¿Quién instituyó la Santa Cena? Quizás usted me diga, es que eso está escrito en la Biblia. Perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Pero el que esté como un título o que esté marcado allí, eso no me impide a mí ir a buscar en la historia y conocer qué hay antes de, porque a lo mejor algo ha traído complicación. Y gloria a Dios por lo que ahí dice y lo que está escrito. Y gloria a Dios por la Reina Valera que llegó a nosotros. Que ustedes deben saber quiénes eran tanto Casiodoro de Reina como Cipriano Valera, que eran estos sacerdotes que estaban preocupados por transmitir esta palabra. Yo no sé si estaban buscando ellos algún interés personal, no lo sé. Pero para nosotros, y yo puedo saber que gracias a yo poder leer y conocer Reina Valera, es que he llegado hasta donde hoy puedo tener acceso a la Escritura. ¿Y por qué no darle gracias a Dios por ello? Si usted me preguntara, como ya me preguntó alguien en una ocasión, oiga, ¿Reina Valera es una Biblia que no debemos de leer? No, claro que no. Reina Valera es una Biblia que usted debe leer. ¿Y cuántas más debe usted leer? Muchas más. Pero vaya siempre a sus raíces y busque. Así como Casiodoro de Reina hizo una traducción propia y Cipriano Valera hizo otra traducción propia, que ambas son conocidas como la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Y quizás estas mismas tengan algunos puntos inconvenientes. No significa que la Escritura es mala, pero significa que yo, quien estoy buscando de Dios y que quiero establecer esa relación y que quiero depender totalmente de Él y que quiero ser totalmente cristocéntrico, valga la redundancia de la palabra, entonces yo necesito entrar, ver y pedir a Dios dirección y poder entender con claridad qué es lo que yo debo hacer. ¿Qué es lo que importa? Honrar a nuestro Padre. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo mejor que nosotros debemos hacer? Es darle a nuestro Señor, a nuestro Adonai, lo mejor de nosotros. Convertirnos en esos verdaderos adoradores. Pero yo tengo que hacerlo. David lo dijo, que la importancia de asistir a la congregación y de estar en el templo era para inquirir. O sea, era para investigar, era para indagar, era para conocer, era para escudriñar. ¿Por qué nosotros eso se nos ha olvidado? Y nos hemos quedado con cualquier cosa que nos hayan dado. ¿Por qué no retomar esa escritura y comenzar? Y nada de lo que tenemos ahora, de esto podemos llamarle malo. Porque esto ha sido una guianza para nosotros y traernos hasta acá y encontrarnos con nuestro verdadero Redentor. Pesaj es alegría, Pesaj es fiesta, Pesaj es gozo, Pesaj es libertad. No se parece nada a Pascua, que es dolor, es tristeza, es sufrir, es llanto. La libertad trae gozo. Reflexiona. ¿Qué fiesta debemos celebrar entonces? ¿Una bíblica llamada Pesaj? ¿O debemos celebrar una fiesta romana llamada Pascua o Semana Santa? Recordemos siempre, Pesaj tiene todo lo necesario para nuestra libertad. Pesaj nos demanda a ser libres. Porque lo que es por hoy, muchas veces todos somos esclavos de algo. Piense, quizás es usted esclavo de sus deseos, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de sus malos hábitos, es esclavo de sus mentiras,
No sé. Cada uno sabe de qué tiene problemas de esclavitud. Es momento para reflexionar. ¿De qué soy esclavo y por qué soy esclavo? ¿Y qué puedo hacer para salir de esa esclavitud y vivir en libertad? Pesaj es libertad. Dios les bendiga. Que este tema haya sido de gran bendición. Agradecemos a quienes nos acompañaron en Facebook. Dios les bendiga grandemente. Que este tema les haya traído un tiempo de reflexión, de conocimiento y de ese deseo de libertad. Y a quienes nos ven por YouTube, Dios les bendiga. Analice la Escritura y sean siempre libres, porque Dios nos ha hecho libres. Hasta la próxima.